Fernando Sánchez es diputado de la Coalición Cívica y está aquí con nosotros. Fernando, gracias por venir. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo Muy estás? gentil. Por usted ha hurgado bastante en diversos temas, pero me interesa particularmente todo lo que está suscitándose alrededor de la cuestión efedrina. Porque ha estallado el escándalo, se ha procesado al ex secretario de Lucha y Prevención contra el Narcotráfico, alguien que estuvo además en el cargo durante 8 años, muy cercano a Néstor Kirchner, con vuelo propio y autonomía, que discutió mucho puertas adentro con Aníbal Fernández en épocas en las que el actual senador planteaba desde el propio Ejecutivo la idea de despenalizar el consumo de drogas y Granero se oponía y muy fuertemente. Primero, ¿en qué punto estamos del negocio de la efedrina en la Argentina? ¿Cuáles son los controles y cuáles son las responsabilidades del gobierno y qué es lo que no se hizo y se debió haber hecho? A ver, ¿qué no se hizo? Muchísimo, casi todo no se hizo, o mejor dicho, se hizo para que prospere el negocio ilegal. Es decir, la Argentina, para que tengamos en cuenta, desde el año 99 al 2003 importaba para la industria lícita, porque la efedrina es un elemento necesario para la industria farmacéutica lícita, 1 tonelada 300 kilos, algo así por año, promedio, variaba un poquito, ¿no? A partir del 2004 hasta el 2008 pasa de importar de 1 tonelada 300 a 20 toneladas, es decir, todo ese remanente diferente se supone que fue al narcotráfico para la producción de metanfetaminas. Cuestiones sobre las cuales advirtió el exministro de Salud Ocaña, sin ir más lejos, cuando era ministro todavía. Cuestiones que habían advertido mucho antes los organismos internacionales encargados de evaluar a nuestro país, entre ellos el de la OEA. La OEA tiene un mecanismo de autoevaluación, es decir, un conjunto de países evalúan a un determinado país. A la Argentina la evalúan por año distintos 4 o 5 países que conforman un monitoreo, revisan cómo está la situación, hacen un informe anual y lo publican. La Argentina a su vez forma parte del monitoreo de otros países. Bueno, la OEA ya venía advirtiendo, Naciones Unidas venía advirtiendo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos venía advirtiendo que la Argentina se estaba constituyendo en proveedora a nivel continental de efedrina, básicamente para la metanfetamina que se producía en México para nutrir al mercado norteamericano. Y no solo eso, sino que empezaba a ser productora de drogas sintéticas para el propio mercado argentino. Por eso la Argentina pasa de país de tránsito a país de producción. Todavía no con la escala de México o de Colombia, pero empieza a ser país productor. ¿De qué? De este tipo de drogas. Porque las sustancias que se necesitan para producirlas son sintéticas, a diferencia de Perú, Colombia, etcétera, que la sustancia que se necesita es vegetal y por tanto tiene que plantarse en la Argentina. O sea, es la planta de coca, digamos. Exactamente. Entre otras Ahora, cosas. ¿qué hizo la Argentina? ¿Qué hizo el gobierno de Néstor Kirchner? Pues estamos hablando del 2013 en adelante, es decir, ¿con qué gobierno coincide? Con el de Néstor Kirchner y con el de Cristina Kirchner. ¿Qué hizo el gobierno de Néstor Kirchner en sus distintos organismos encargados de prevenir y poder accionar con la ley para que esto no ocurriera? Pero ocurrió nada. ¿Qué hizo? Tenía un secretario de lucha contra el narcotráfico, Granero, sus 2 subsecretarios o directores generales previamente, que tenían a su cargo el registro de importadores, exportadores y venta de precursores químicos. No es que no advirtieron que pasó de 1 tonelada 300 a 20 toneladas, sino que además en la causa consta que hay una relación muy fluida con los empresarios importadores y desviadores y proveedores de estas sustancias para el mercado criminal, digamos. Correcto. La producción Cuando de efedrina. Usted dice empresarios, importadores y desviadores, era porque los empresarios argumentaban que la traían para productos medicinales y terminaba efectivamente en el mercado de la droga, seguramente con un margen de rentabilidad además muy superior. Pero además es una enorme cantidad, a ver, para que se entienda. Cuando se importan 20 toneladas de efedrina y se usa 1 tonelada, el resto se supone que va al mercado ilegal, porque nadie compra para que no vaya al mercado legal, va al mercado ilegal. ¿Cuál es el uso ilegal? La producción de metanfetamina. ¿Cuánta metanfetamina, es decir, determinadas drogas sintéticas se pueden producir con 19 toneladas de efedrina y casi 16 toneladas de metanfetamina? Toneladas. Eso es lo que se proveía con lo que se podía producir. Lo cual marca que efectivamente sirvió de trampolín para exportaciones. Y la mayoría se exportaba a México para la producción para el mercado norteamericano. De allí el triple crimen de General Rodríguez y la asociación con mexicaneadas, entre comillas, de esa relación fluida de Forza, Vina, Ferrón, con efectivamente elementos del narcotráfico mexicano. Absolutamente. A ver, en el año 2008 yo fui diputado nacional. En el año 2007 hay que recordar algo, la relación de
estos empresarios supuestamente de las farmacias y droguerías con el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner a la presidencia de la Nación. En la campaña de Cristina Kirchner a la presidencia de la Nación hay 4 personas muertas, 3 asesinadas y 1 suicidados directamente vinculados con el tráfico de efedrina y 2 personas extraditadas a Estados Unidos por narcotráfico. Ese es el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner que la llevó a la presidencia de la Nación. Primera vinculación directa entre el dinero sucio producto del tráfico ilegal de efedrina y el sostenimiento político de la presidenta de la Nación, y me hago cargo de lo que digo. Porque si nadie se daba cuenta desde el 2004 al 2007 de que había explotado la importación de efedrina, bueno, se tendrían que haber dado cuenta cuando la OEA, cuando las Naciones Unidas, cuando el Departamento de Estado. Digo, no sé. Pero alguien autorizaba la importación, además. Sí, la Cedronar. La Cedronar, es decir, Granero, Orue y Abud. Ahora, hay otros organismos que podrían haber dicho internamente en el gobierno de Cristina Kirchner o en el de Néstor Kirchner, che, miren que el funcionario encargado de la Cedronar, que es la lucha contra el narcotráfico, no solo que no está haciendo nada, sino parece que está siendo cómplice del narcotráfico. ¿Quiénes eran esos otros organismos? La aduana AFIP, pero fundamentalmente el Ministerio del Interior primero y el Ministerio de Justicia y Seguridad y Derechos Humanos después. ¿A cargo de quién estaba? Aníbal Fernández. De Aníbal Fernández. ¿Qué hizo Aníbal Fernández? Se trenzó en una pelea con Granero, pero no por la pelea doctrinaria de si la despenalización sí o la despenalización no. Ojo, yo la veo ahora a la ministra de Seguridad, que no parece ser ministra de Seguridad, y al secretario de Seguridad, Berni, agitar de vuelta el debate de la despenalización. Un debate absolutamente legítimo. Ahora, cuando hay problemas con el narcotráfico, agitan el debate de la despenalización, para que en realidad no caigan las responsabilidades políticas de el problema del narcotráfico y la vinculación política con el gobierno. ¿Usted cree que Granero y Aníbal Fernández peleaban por la caja, digamos? ¿Y por quién controlaba el negocio del narcotráfico? Y si no, que me diga Aníbal Fernández por qué le negaba a la Cedronar las Fuerzas Federales de Seguridad para hacer los controles de efedrina. ¿Qué es lo que dice Granero? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está demostrado? A ver, o sea, en la causa de Servini y de Cubría dice, a usted, Granero, y a ustedes, funcionarios de la Cedronar, no les alcanza con decir que como Aníbal Fernández, ministro de Seguridad y responsable de las Fuerzas Federales de Seguridad, no le prestaba ningún tipo de atención ni de colaboración, cosa que es vital para la tarea encomendada, le dice. Es decir, para el control del narcotráfico se requieren todos los organismos públicos encargados de controlar el narcotráfico, entre ellos la Cedronar y el Ministerio de Seguridad. Le dice, no le alcanza para justificar lo que usted hizo en beneficio del tráfico ilegal de efedrina. Es decir, es cierto, porque se presentaron actas, que en las reuniones interministeriales para evitar, para trabajar, etcétera, el desvío de efedrina, Aníbal Fernández no mandaba a su ministerio. No mandaba. O sea, vaciaba de contenido en parte la lucha. De acción. Recordemos que tenemos que controlar todo un país, porque hay importadores de efedrina en Rosario, hay importadores de efedrina en Tucumán, hay importadores de efedrina fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Ahora, que el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos diga, yo no voy a colaborar con el principal organismo encargado de luchar contra el narcotráfico, hay que hacer una lectura muy simple. Segunda cuestión, cuando ocurre el triple crimen y cuando ya todos nos dimos cuenta de que lo que nos estaban diciendo los organismos internacionales, la OEA, el Departamento de Estado, Naciones Unidas, era cierto, la senadora Escudero, senadora por la provincia de Salta, dice, bueno, modifiquemos la ley de estupefacientes, la 23737, porque había un problema, el desvío en sí de efedrina no era un delito, sino que el desvío para la producción de determinadas cuestiones sí pasaba a ser un delito con la modificación de la senadora Escudero. Adivinen quién evitó la modificación de la 23737. Aníbal Fernández, que bajo orden, media sanción de Senado, se vota casi por unanimidad. Aníbal Fernández nos manda a los diputados, miembros de esas comisiones, una carta diciendo que en realidad esa modificación violaba derechos humanos. Así, Entonces, diputados no votó la reforma. Por eso es muy difícil poder procesar y luego condenar a quienes importan con un fin lícito y la terminan desviando sin demostrarse el fin ilícito. Con lo cual tenemos efectivamente una explosión de efedrina en la Argentina. Luego prohibida, en el 2008 se prohíbe. Correcto, la importación. Se prohíbe, mucha laxitud en los controles. En todo ese proceso. Hoy demostrado que es complicidad con el narcotráfico, no laxitud en los controles. Una cosa es hacer mal el trabajo y otra es hacer bien al servicio del narcotráfico. Directamente. Ni trabajar, digamos. Por eso están procesados.
¿Puede ir preso Granero? Yo estimo que sí. De hecho, el delito tiene una pena alta, creo que es de 4 a 15 años. No el de los funcionarios públicos, porque la jueza bien lo establece ahí, no están alcanzados por el artículo 6º de esa ley, sino efectivamente tienen esa pena quienes eran los responsables técnicos o directores de los laboratorios, mejor dicho, de las droguerías o farmacias que importaban, porque uno tiene que ser un importador para tener esa pena, desviarla para la producción de drogas, pero si ellos son partícipes necesarios, tienen una pena menor, reducida, yo creo que sí podría ir preso si le cabe la pena máxima de ese tipo de delito como participante. Aníbal Fernández puede ser procesado también por una causa como esta. Yo creo, y nosotros vamos a hacer algunas acciones, te vuelvo a decir, porque creo por todo que... esto que usted marcaba, digamos, porque no acompañó en la batalla, porque cobijó, porque frenó debates para hacerlo punible. Yo creo que sí, que debería hacerlo. Pregunto, digamos, el de ministro formas... de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a cargo de todas las fuerzas federales de seguridad, a cargo también de haber advertido lo que no advirtió, a cargo de haber colaborado con el remedio para lo que ya nos habíamos dado cuenta que estaba pasando. Digo, no solo que accionó pésimamente mal, yo creo que con complicidad en los años anteriores, sino que una vez hecho evidente todo, hecho evidente que en la campaña de la Presidenta de la Nación entró la plata producto del tráfico de efedrina, a partir de ahí inclusive cuando se quiso hacer las reformas legales que posibilitaban una mayor eficacia, si es que el poder político y administrativo así lo querían, podíamos tener mayor eficacia, pues Aníbal Fernández se empecinó en que en realidad la reforma de esa ley no salga y de hecho hoy no existe la reforma de la ley. Recuerdo las denuncias respecto al financiamiento de la campaña de la Presidenta, cuestión que todavía tramita la propia justicia, si mal no tengo entendido. La hicimos nosotros, porque descubrimos los vínculos. Bueno, claro, porque el que recaudaba era Capaccioli, que era el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud. Otro organismo encargado de controlar este tipo de... Y Capaccioli, como recaudador, termina financiando la campaña de la Presidenta con 1/3 de la plata que junta, que surge de laboratorios, obras sociales, etcétera, a las cuales... Del sector de la salud. Efectivamente, él mismo debía controlar. Y ahí aparecen personas que dicen, mire, sí, yo entregué cheques, pero en realidad la plata no era mía, que hubo varios casos, con lo cual, digamos, ahí todavía tenemos un capítulo enorme para hurgar sobre cómo se financia la política y a futuro seguramente alguna normativa mucho más explícita de la que existe respecto a cómo se gesta la acción política en la Argentina y el financiamiento. A ver, sin duda la regla general en la Argentina es que se financia con dinero ilícito. Distintos niveles de dinero ilícito, digamos, ¿no? Una cosa es financiarte con el narcotráfico, que es lo que pasó con la campaña de Cristina Kirchner a la presidencia de la Nación. Todavía efectivamente eso no está determinado en la causa por violación de la ley de financiamiento de los partidos políticos. La ley es bastante estricta, igual. De hecho, hemos descubierto, porque hoy la ley obliga a determinadas cosas. Antes del año 2003, no hace mucho tiempo, la ley no exigía casi nada. Entonces, los responsables de las campañas políticas, yo fui responsable de muchas campañas, inclusive presidenciales, inclusive en esa campaña nosotros competimos contra Cristina Kirchner. Yo era el responsable de la campaña de Elisa Carrió, que salimos segundos atrás de Cristina Kirchner. Y estamos muy orgullosos de haber salido segundo atrás de Cristina Kirchner, teniendo nuestra campaña aprobada impecablemente. La presidenta hoy es presidenta... ¿Carrió en esa campaña? Creo que no más de 3 millones de pesos. Para el 23% de los votos, 22 y algo. 3.300.000 pesos. Y no hemos tenido creo que ni una sola observación. La presidenta fue presidenta... No, en blanco creo que justificó algo así como 14 millones de pesos. Nadie cree que la campaña de la presidenta costó 14 millones de pesos. La campaña de la Presidenta, como la del Frente para la Victoria en general, tienen un gran problema. Tienen un problema para justificar lo que se gasta en blanco y tienen un problema en negro. Es decir, para lo blanco necesitan muchos nombres, lo que vos decías. Necesitaban hacer cenas de recaudación, aunque esa gente no ponga la plata, porque necesitan nombres que firman, que digan que ponen la plata. Plata no es el problema en el Frente para la Victoria, porque lo consiguen de donde sea. Tienen todo el Estado Nacional para robárselo y poner en las campañas. El problema es quién asume haber puesto plata. Hoy la ley exige que ningún aporte sea anónimo, ni uno. Y que todo lo que ingrese entra a una cuenta de banco y que todo lo que egrese de esa cuenta de banco. Con topes y límites para los individuos y las empresas. Por eso es muy problemático para las campañas grandes. Para partidos como el nuestro el problema es hacer campaña con poca plata. Pues eso es el desafío político. Ahora, con mucha política y algo de plata se puede hacer política. Se puede hacer una campaña. Para el Frente para la Victoria, que los medios y los fines se justifican en todo sentido, es
Tiene que haber mucha plata, porque la competencia es por el poder que da el dinero, no importa de dónde venga, si viene del narcotráfico, si viene de la obra pública, si viene de la CIDE, no importa de dónde venga, la campaña es carísima, no cuesta 14 millones de pesos, cuesta 300 millones de pesos, y lo que hay que justificar es lo que se tiene que firmar. Correcto. Aún lo que firmaron terminaron procesados los responsables de las campañas, que no está resuelta la causa. Pero esta causa es mucho más importante, porque se trata de que los funcionarios encargados de controlar, de luchar contra el narcotráfico, terminan procesados por cómplices del narcotráfico. Y falta Aníbal Fernández. Fernando Sánchez, gracias por este rato en Muchas la gracias mañana. a vos. Muy gentil, hasta la próxima. Fernando Sánchez, diputado de la Coalición Cívica, aquí con nosotros.